Qué alegría tenerte de vuelta en Foxverso para seguir disfrutando de esta increíble aventura. Como siempre, queremos recordarte que esta historia es 100% ficción y que todos los derechos pertenecen a su autor original. Nuestro único objetivo es narrarla y compartirla con quienes disfrutan de este tipo de historias. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte a Foxverso, dejar tu like y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos. Y si eres de los que no pueden esperar para descubrir qué sucede después, en la descripción encontrarás más historias y contenido para que puedas seguir disfrutando de este universo. Ahora sí, ponte cómodo, relájate y continuemos con la aventura. Capítulo 115. Capítulo 115. Captura internacional, el líder de otra nación. Lumine se frotó las sienes con impotencia, tratando de calmar a la claramente agitada Furina. Furina, cálmate. El lenguaje diplomático es así. Tienen que decir algunas bromas repetitivas, de lo contrario, no puedo calmarme. Furina interrumpió enfadada, con las manos en las caderas y los ojos heterocromáticos muy abiertos por la ira. ¿No está el Raiden Shogun personalmente gobernando su país? Ella claramente no está manejando las cosas en absoluto. La responsabilidad de Dios es proteger a toda la humanidad en Teyvat. De hecho, permitió que sus súbditos trajeran contaminantes de nivel divino a otro país. Esta actitud irresponsable es simplemente una profanación de los deberes de un arconte mundano. Furina se puso más furiosa mientras hablaba, su pequeño rostro se puso rojo. Realmente quiero enviar al Raiden Shogun a la ópera Epiclese y que sea juzgada. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, la habitación cayó en un silencio aterrador. Paimon se tapó la boca, Lumine quedó atónito y la mirada de Clorinde de repente se agudizó. Kim, que había estado escuchando en silencio, se levantó lentamente de su silla al oír esto. Sus movimientos eran pausados, pero llevaban un peso invisible que hacía que los ojos de todos se centraran en él involuntariamente. Miró a Furina, asintió e hizo una broma en un tono tan plano que era casi casual. Cuando llegue el momento, serás tú quien la juzgue. ... El aire se congeló. La ira en el rostro de Furina se puso rígida y luego se desmoronó como un espejo hecho añicos, dejando tras de sí nada más que un completo desconcierto. Yo, abrió la boca y sintió la lengua atada. Tenía los ojos muy abiertos mientras miraba la expresión seria de Kim, sintiendo como si estuviera a punto de asfixiarse. Aunque a menudo se jactaba en la ópera de que incluso puedo juzgar a los dioses. Eso fue solo por la actuación. Líneas para crear la atmósfera, mera fanfarronería. ¿Capturar al Raiden Shogun? El Raiden Shogun que hizo cumplir el decreto de caza de visiones en Inazuma y dividió el desfiladero de Musoujin con un solo golpe. Traerla aquí, para ser juzgada. Furina sintió que sus piernas se debilitaban, casi queriendo arrodillarse ante Kim. A su lado, las pupilas de Lumine también temblaban y sus ojos gritaban. ¿Hablas en serio? ¿Capturar al Raiden Shogun para juzgarlo? Simplemente decir algo así me parecía una locura. Pero al mirar al hombre indiferente que tenía delante, el corazón de Lumine no pudo evitar latir salvajemente. Había sido testigo del poder inhumano de Kim. El puñetazo que calmó un tsunami, la mirada que atravesó el mal, si fuera él. Quizás realmente podría hacerlo. Este pensamiento le dio a Lumine una sensación de absurdo mezclada con una leve y temblorosa excitación. En cuanto a Clorinde, después de un breve momento de conmoción, un fuego casi fanático estalló en sus ojos. Con un silbido, se arrodilló y su puño derecho golpeó fuertemente su pecho izquierdo, provocando una agitación de emoción. Su voz temblaba levemente de emoción, pero era increíblemente clara y firme. Señor Rey. Clorinde, solicitando permiso para ir a la batalla. Estoy dispuesto a servir como vanguardia y acompañarte a Inazuma. Cualquiera que se atreva a burlar las leyes de Fontaine y amenazar su seguridad, independientemente de su estatus, debe pagar el precio. La dignidad de Fontaine no será provocada. Levantó la cabeza y sus ojos morados brillaron intensamente. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment bote. Capítulo 116. Capítulo 116. Arder dentro de ellos no era solo la voluntad de luchar. Ardía dentro de ellos no solo la voluntad de luchar, sino un sentido de misión que rayaba en la fe.
Seguiría a Lord King para proclamar la justicia y las leyes de Fontaine en todo Teyvat. En ese momento, unos pasos firmes resonaron desde fuera de la puerta abierta. Neuvillette, con su bastón en la mano, entró lentamente en la habitación. Había escuchado la conversación hace un momento. Su rostro normalmente tranquilo y sin ondas ahora estaba cubierto por una rara capa de escarcha, y en lo profundo de sus ojos azules, surgía una corriente helada. Claramente, también recibió la respuesta de Inazuma. Lynette siguió silenciosamente a Neuvillette, como una sombra silenciosa. Sus ojos de gato violeta pálido escanearon a todos en la habitación antes de caminar silenciosamente hasta una posición detrás de King y quedarse con las manos hacia abajo. Aunque mantuvo su personalidad de sirvienta inexpresiva, sus orejas de gato que se movían constantemente revelaban su conmoción interior. Neuvillette guardó silencio por un momento, procesando este plan para capturar al dios del trueno que sacudió al mundo. Entonces, el Iudex habló lentamente. La respuesta de Inazuma es un pisoteo abierto de la dignidad de Fontaine. Las amenazas implícitas en sus palabras y su desprecio por Fontaine son evidentes para todos. Esto ya no es una simple disputa diplomática. Hizo una pausa y su bastón golpeó ligeramente el suelo. La partida del señor King no puede retrasarse. Les prepararé un barco de inmediato. El testamento de Fontaine debe comunicarse claramente. ... El rey guardó silencio. Miró a las personas frente a él que instantáneamente habían entrado en modo guerra. La Clorinda de sangre caliente. Furina, que se había recuperado de su sorpresa y cuyos ojos comenzaban a brillar. Neuvillette, con aspecto solemne y empezando a pensar en cómo redactar un llamado a las armas contra los rebeldes. Illumine y Paimon, cuyas expresiones eran complejas pero claramente contenían un destello de emoción, el rostro de King seguía siendo la misma máscara feroz e indiferente. Pero en el fondo se quedó sin palabras. ¿Es demasiado fuerte la iniciativa de los habitantes de Fontaine? Solo estaba jugando con las palabras de Furina e hice una broma. ¿Tienen que hablar todos tan en serio? Especialmente Clorinde, ¿qué pasa con esa expresión de hoy es el día para morir por mi país? La máquina del emperador, en medio de esta extrema queja interna, dejó escapar un incontrolable y ahogado golpe. El sonido no fue fuerte, pero se sintió como un martillo pesado golpeando los corazones de todos. El cuerpo de Clorinde se tensó aún más, el fuego en sus ojos casi estalló. Lord King ha aceptado dejarla seguir. Él ha respondido a su espíritu de lucha. Neuvillette asintió levemente, como si recibiera algún tipo de señal de confirmación. Las piernas de Furina se ablandaron y se dejó caer en su silla. Aunque su cuerpo temblaba instintivamente, no había miedo en su corazón. Sus ojos heterocromáticos estaban llenos de estrellitas. King sintió que le dolía la cabeza. Miró por la ventana. La luz del sol era perfecta. Fontaine estaba en paz. Originalmente solo quería desayunar tranquilamente, leer el periódico y relajar su mente, que había estado tensa desde que transmigró al mundo del One Punch Man. ¿Cómo se desarrollaron las cosas de repente hasta este punto? ¿No es esto demasiado problema? Pero King miró la expresión expectante de Furina. Rey. ... Olvídalo. King suspiró silenciosamente en su corazón. Las cosas ya han llegado a esta etapa. Las palabras han sido dichas. También podría hacer el viaje. Inazuma realmente necesita una lección. Vender restos de Dios contaminados en Fontaine, atreverse a responder cuando la evidencia es irrefutable e incluso amenazar con el uso de la fuerza, es hora de hacerles saber lo poderoso que es Fontaine. No se debe jugar con el guardián de Fontaine. Con la fuerza actual de King y hacer llorar a Raiden con una sola bofetada no parece imposible, ¿verdad? Al pensar en esto, el corazón de King de repente se calmó bastante. Incluso hubo un leve atisbo de anticipación. No habló más y se volvió para mirar por la ventana en dirección a Inazuma. La luz del sol caía sobre su perfil inexpresivo, pero parecía cubrirlo con una capa de frío brillo. El hombre más fuerte de Fontaine estaba a punto de cruzar el mar. El objetivo: Isla Narukami, Inazuma. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Coment 3 Coment Bote. Capítulo 117. Capítulo 117. Orgulloso Fontaine. El muelle privado fuera de la ópera Epiclese estaba actualmente lleno de gente. Una multitud densa y hormigueante.
Se extendía desde el frente del muelle hasta las calles de atrás, e incluso hasta las lejanas laderas. Una masa oscura de gente llenaba cada centímetro de espacio abierto en el distrito portuario. La brisa del mar soplaba, pero no podía dispersar la casi ardiente emoción en el aire. Señor Rey. Muéstrale a Inazuma para qué. Que sepan que las leyes de Fontaine no deben ser profanadas. Que la justicia no debe ser provocada. Señor Guardián. Esperamos tu regreso triunfal. Castigue a Inazuma. Defienda el prestigio de nuestra nación. Muéstrale a Inazuma quién es realmente la nación más fuerte. ¡Viva el señor Rey! ¡Viva el señor Furina! Rugidos, vítores y gritos emocionados se fusionaron en una ola ensordecedora de sonido, estrellándose contra las paredes de piedra del muelle. Innumerables ciudadanos de Fontaine se habían reunido aquí por voluntad propia. Agitaron los puños y sostuvieron pancartas toscas e improvisadas. Sobre ellos estaban dibujadas la balanza que simbolizaba la justicia. O el perfil de Qin, simplificado en nada más que una mirada feroz y líneas frías. Su furia hacía tiempo que se había encendido. La respuesta arrogante e implícitamente amenazadora de Inazuma se había extendido por Fontaine como la pólvora a través de una edición especial de The Ambir. Frente al crimen no hubo remordimiento ni disculpa, sino intimidación por la fuerza militar. Después de erradicar a un demonio como Marcel y simplemente presenciar una gran proclamación de justicia, esta actitud fue como echar aceite hirviendo sobre el fuego del orgullo y la unidad que acababa de encenderse dentro de la gente de Fontaine. Kim estaba de pie en la cubierta del tribunal, que llevaba el emblema de la ópera Epiclese. Con la gabardina azul que le había regalado Furina, estaba de pie con las manos en los bolsillos, mirando inexpresivamente el mar hirviente de gente que había debajo. La brisa del mar alborotó su cabello negro, dejando al descubierto sus ojos profundos y tranquilos. A los ojos de miles de personas, esta calma era una estabilidad parecida a una montaña, la supresión definitiva antes de una tormenta y la confianza muda que brinda el poder absoluto. Hay demasiada gente. Kim miró el oscuro e interminable mar de cabezas que había debajo y escuchó el clamor ensordecedor, sintiendo que sus tímpanos y sienes palpitaban en señal de protesta. Solo quería ir con Inazuma para razonar con ellos y, de paso, ver si podía persuadir a la chica del campo para que mantuviera a sus subordinados bajo control. ¿Por qué parecía que estaba a punto de iniciar una guerra nacional? ¿Esta gente de Fontaine no estaban siendo demasiado entusiastas? Incluso vio gente entre la multitud sosteniendo carteles con fuentes artísticas exageradas que decían: Señor Rey, golpea al zorro Guji en pedazos. Y captura vivo al Raiden Shogun y lleva a Inazuma a juicio. Golpe. Un latido sordo, ahogando el ruido del muelle y todo el clamor, llegó a oídos de la multitud. En un instante, los vítores flaquearon, solo para estallar en una ola aún más fanática. ¿Escuchaste eso? Es la locomotora del emperador. El espíritu de lucha de Lord Qin está a punto de desbordarse. Inazuma está acabado. No tienen idea de qué clase de ser han provocado. La gente se emocionó aún más y muchos incluso se emocionaron hasta las lágrimas. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment 3 Comment Bote. Capítulo 118. Capítulo 118. Lord Qin era su columna vertebral. Lord Qin era su columna vertebral, la columna vertebral erguida de Fontaine hoy, la manifestación física de la majestad de la nación. Con él allí, ¿por qué Fontaine tendría miedo de cualquier amenaza? Encubierta, Clorinde vestía un traje de combate oscuro y elegante con una armadura ligera encima, su largo cabello morado recogido en una cola de caballo alta, luciendo heroico y valiente. Estaba detrás y al lado de Qin, con la mano siempre en la empuñadura de la espada y los ojos agudos como un halcón mientras escudriñaba a la multitud de abajo. Que Lord Qin le permitiera acompañarlo y participar en esta operación sin precedentes fue un honor supremo para él. Lumine y Paimon también estaban en cubierta. Paimon voló emocionado en el aire, con su dedo meñique apuntando a la multitud de abajo. ¡Guau! ¡Tanta gente! Todos están animando a Qin. Todos son increíbles. Lumine se apoyó en la barandilla del barco, con sus ojos ámbar mirando hacia Fontaine, perdido en sus pensamientos. ¿Capturar a Raiden para juzgarlo? ¿Cómo lo juzgarían? Si fuera Qin, ¿qué haría? La imaginación del rubio era bastante vívida, y los pensamientos en su mente le hicieron sentir una oleada de timidez.
Lumine sacudió la cabeza vigorosamente, suprimiendo temporalmente esos pensamientos demasiado surrealistas. Al menos bajo el liderazgo de King, este ataque de Fontaine definitivamente no dañaría a la gente de Inazuma, y eso fue suficiente. Sobre el muelle, en el balcón ceremonial que se extiende desde la ópera Epiclese. Furina estaba allí, vestida con un magnífico y solemne vestido corto azul y blanco, y llevaba un sombrero de copa. Frunció ligeramente los labios, sus ojos heterocromáticos fijos en King en la cubierta de abajo, su mirada era una mezcla de intenso orgullo y profunda envidia. Él también quería ir. También quería estar al lado de King y ver con sus propios ojos cómo se manifestaría la voluntad de Fontaine en una tierra extranjera. Pero, Lady Furina, debes permanecer en Fontaine. La voz firme de Neuvillette sonó a su lado. Él también miraba abajo, con su uniforme Yulex meticuloso y su bastón plantado en el suelo. Una nación no puede pasar un día sin su gobernante. Su presencia es la piedra angular para estabilizar los corazones de la gente. Además, con el estatus del señor King, es más que suficiente para representar la voluntad de Fontaine. TSK. Furina entendió el razonamiento. Pero simplemente no estaba satisfecho. Ver a King a punto de zarpar para realizar una hazaña tan dramática y divina, mientras tenía que quedarse en la ópera Epiclese revisando documentos y recibiendo enviados, Furina hinchó las mejillas, pero al final no dijo nada, simplemente obligó a que la envidia y un poco de agravio regresaran a lo más profundo de su corazón. Dio un paso adelante, apoyó las manos en la barandilla del balcón y utilizó todas sus fuerzas para dejar que su voz llegara clara y poderosamente hasta el muelle de abajo. Ciudadanos de Fontaine. Hoy, nuestro gran guardián, el señor King, representará la justicia y las leyes de Fontaine, navegando hacia el este hacia Inazuma. Solo hay un propósito para hacer entender a esos arrogantes sinvergüenzas que intentan amenazar a Fontaine con la fuerza militar que la dignidad de Fontaine no será contaminada. Las leyes de Fontaine no serán provocadas. El señor King es la espada más afilada y el escudo más fuerte de mi Fontaine. Ofrezcámosle nuestras más cálidas bendiciones. Que la justicia guíe su curso y que la fama de Fontaine resuene en las 7 naciones. Señor King, regrese triunfante. La voz de Furina fue grabada por los Melusine y, a través de dispositivos de amplificación especiales, resonó en el puerto, reavivando la pasión de la gente una vez más. ¡Viva el señor Furina! ¡Viva el señor Rey! El sonido sacudió los cielos. King miró hacia arriba y su mirada se encontró con la de Furina en el balcón. Él asintió levemente. Luego, se volvió y ordenó al capitán que estaba a su lado: zarpe. No hicieron falta más palabras. El enorme casco del Justice dejó escapar un ruido sordo, las pesadas cadenas del ancla se retrajeron lentamente y el motor de la guía mágica comenzó a funcionar, empujando a través del agua de mar azul. El barco gigante se alejó lentamente del muelle, dirigiéndose hacia el vasto e ilimitado mar. Los vítores en la orilla no cesaron por mucho tiempo, con innumerables brazos agitando hasta que el barco se convirtió en un pequeño punto en el horizonte. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Coment 3 Comment Bote. Capítulo 119. Capítulo 119. Morax aborda el barco. Los primeros días del viaje fueron tranquilos y pacíficos. El Justice era un acorazado híbrido que combinaba la tecnología de vanguardia de Fontaine con algunos de los diseños militares de Snetnaya. Su velocidad superaba con creces la de los buques mercantes ordinarios y su viaje era tranquilo. Aparte de sus patrullas programadas, Clorinde pasó la mayor parte de su tiempo practicando su manejo de la espada encubierta o mirando al mar en contemplación, su mirada se volvió cada vez más resuelta. Lumine ocasionalmente entrenaba con él. Sus estilos de espada eran muy diferentes, pero ambos eran extremadamente afilados, lo que atraía a muchos miembros de la tripulación a observar desde la distancia. Limette, la criada, tenía una eficiencia laboral terriblemente alta. Se adaptó completamente a la vida en el mar en un solo día. Además, mantuvo impecable la cabina privada del señor King, incluso convirtiendo a los ingredientes simples a bordo en diversas comidas suntuosas y deliciosas. Paimon, por otro lado, desempeñó plenamente su papel de mascota del mar, problema, ya sea casi iniciando un incendio mientras intentaba ayudar en la cocina o casi cayendo al mar mientras perseguía gaviotas. Estaba rebosante de energía.
Qin pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación y todos asumieron que estaba considerando las diversas posibilidades del viaje a Inazuma. En realidad, Qin simplemente estaba encerrado. El viaje de Fontaine a Inazuma fue extremadamente largo, abarcando casi todo el mar oriental del continente Teyvat, y tuvieron que pasar por el puerto de Liyue. Según la estimación previa de Neuvillette, la justicia, con su evidente carácter militar, podría enfrentarse a algunos obstáculos diplomáticos e inspecciones a su paso por Liyue, e incluso podría tener que pagar un precio determinado. Sin embargo, las cosas salieron inesperadamente bien. Cuando la enorme silueta del Justicia apareció en las aguas del puerto de Liyue, el Ministerio de Asuntos Civiles de Liyue, que había sido notificado con antelación, no envió buques de guerra para interceptarlos o inspeccionarlos. En lugar de ello, enviaron un barco piloto para llevar a la Justicia a un lujoso muelle reservado para buques extranjeros de alto perfil. Junto al muelle, decenas de personal con uniformes oficiales de Liyue ya esperaban, con actitud respetuosa pero conservando la dignidad de una gran nación. Al frente de ellos estaba una funcionaria con un temperamento elegante y modales adecuados. Soy Bai Wen, estoy aquí para darles la bienvenida a todos los de Fontaine por orden del Tianquan, señor Ningguang. La voz de Bai Wen era clara y melodiosa mientras se inclinaba y sonreía. Liyue y Fontaine siempre han estado en buenos términos. Al enterarnos de que la justicia de su país está en un largo viaje, hemos concedido específicamente el paso y proporcionaremos todos los suministros necesarios de forma gratuita. Solo deseamos que la amistad entre nuestras dos naciones perdure y la armonía entre las naciones de Teyvat. Esta declaración fue tan generosa que resultaba casi absurda. Incluso el capitán de la justicia, que había viajado mucho, estaba un poco aturdido e instintivamente miró a Qin a su lado. El capitán había pensado que habría al menos alguna negociación, o incluso una posible negativa. Después de todo, aunque la justicia no enarbolaba bandera de guerra, cualquiera que tuviera ojos podía ver que era un acorazado armado hasta los dientes. También transportaba al hombre más fuerte de Fontaines, que ahora era famoso en todo Teyvat. Permitir el paso de un barco así requería gran coraje por parte de cualquier nación. Qin asintió con calma, pero un pensamiento pasó por su mente. ¿Los Liyue Kipsing están poniendo tanta cara? Me temo que no es tan simple como amistad. Efectivamente, Bai Wen hizo una pausa, un atisbo de imperceptible asombro y curiosidad brilló en sus ojos cuando aterrizaron en Qin, y continuó. Además, Lord Ningguang tiene una pequeña petición. Liyue tiene un arqueólogo experto que desea viajar a Inazuma para realizar investigaciones recientemente. Al escuchar que tu barco también se dirige a Inazuma, me pregunto si podrías llevarlo en el camino. Ese caballero es muy erudito y conocedor de la etiqueta y las historias de varios países. Puede ser de alguna ayuda en su viaje. OMS. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo uno capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment 4 Comment Bote. Capítulo 120. Capítulo 120. ¿Qué arqueólogo en Liyue merece que Tianquan llegue tan lejos? ¿Qué arqueólogo de Liyue merece que Tianquan haga todo lo posible? Los ojos de Qin parpadearon levemente. Una suposición se formó en su mente. El geoarconte retirado, Morax. ¿Él también irá a Inazuma? ¿Y es tal coincidencia que quiera que lo lleven? ¿Una coincidencia? Qin no lo creía. Parecía que este retirado Rex Lapis estaba muy interesado en el hombre más fuerte de Fontaine y en esta acción diplomática, militar, que podría sacudir a Teyvat. ¿Quiere observar desde una distancia cercana? ¿O tiene otros motivos? Seguro. Qin no preguntó más y aceptó directamente. No importa cuál fuera el propósito de Zhongli, no necesitaba preocuparse. Después de todo, son solo los 7 dioses. En ese caso, gracias por su cooperación, señor Qin. Bai Wen volvió a inclinarse y luego hizo un gesto detrás de él. La multitud se separó y un joven con una túnica marrón y un comportamiento firme y sereno avanzó lentamente. Sus pupilas doradas estaban tranquilas y sin ondas, como si pudieran contener montañas, ríos y el paso del tiempo. Tenía un rostro hermoso y un temperamento tan gentil como el jade, pero también tenía una leve sensación de peso por haber experimentado muchas vicisitudes. Su cabello negro parduzco estaba recogido en una larga trenza en la parte posterior, con las puntas brillando con un tenue tono ámbar dorado.
El recién llegado no era otro que Zhongli. Se acercó, asintió levemente hacia Qin y dijo con voz tranquila. Perdón por la intrusión, señor Qin. Estaré a su cuidado durante este viaje. Qin también asintió en respuesta y no dijo nada más. Sus miradas se encontraron brevemente en el aire. Un atisbo de investigación brilló en los ojos de Zhongli, mientras que los ojos de Qin estaban llenos de comprensión e indiferencia. Clorinde evaluó con cautela a este nuevo consultor de Liyue, sintiendo instintivamente que la otra parte no era de ninguna manera ordinaria. Pero como Lord Qin había aceptado, naturalmente no diría mucho. Los ojos de Lumine se abrieron cuando miró a Zhongli y luego a Qin, sintiendo vagamente que la atmósfera entre los dos estaba un poco apagada, aunque no podía decir por qué. Paimon voló inmediatamente. Zhongli, ¿por qué eres tú? ¿A qué vas a ir a Inazuma? ¿Vas a ver algunas antigüedades? Zhongli sonrió levemente, un atisbo de profundidad brilló en sus ojos. En realidad, la arqueología es solo una excusa. La atmósfera en Inazuma ha sido algo especial últimamente. Simplemente escuché que bajo el gobierno del Raiden Shogun, han ocurrido algunas cosas que violan el contrato, así que quería echar un vistazo. Paimon inmediatamente asintió vigorosamente, con su pequeño rostro lleno de indignación. Así que eso es todo, Zhongli, no tienes idea. Esos comerciantes de Inazuma en realidad transportaron en secreto médula ósea cristalizada extraída de la isla Yashiori, que conlleva el resentimiento del Tetarigami, a Fontaine para venderla sin purificarla primero. Paimon agitó sus pequeños puños y alzó la voz. Ese tipo de cosas son súper peligrosas. En el mejor de los casos, provoca pesadillas y alucinaciones. En el peor, puede provocar locura o incluso la muerte. Han ido demasiado lejos. Los ojos ámbar dorados de Zhongli parpadearon levemente, un atisbo de ira los atravesó, pero su expresión permaneció tranquila mientras simplemente asentía levemente. En ese caso, este asunto de hecho va en contra del espíritu del contrato. El comercio se valora por su honestidad y seguridad. Además, los restos de un dios y su persistente resentimiento no son sustancias nocivas ordinarias. Pertenecen a la categoría de inmundicia. Permitirles entrar en el mercado es extremadamente peligroso. Parece que el bombardeo de Fontaine, la visita a Inazuma es por una buena razón y no por una acción sin fundamento. Qin se encontró con la mirada de Zhongli, su rostro inexpresivo, y simplemente respondió. Milímetros. A su lado, Clorinda dio medio paso adelante y añadió con voz clara y fría. No solo eso, los comerciantes implicados han confesado en el acto y las pruebas son concluyentes. Sin embargo, después de que iniciamos negociaciones legalmente, las autoridades de Inazuma no solo no enfrentaron sus errores, sino que su respuesta incluso contenía amenazas militares implícitas, desafiando abiertamente las leyes y la dignidad de Fontaine. Este viaje es precisamente para exigir una explicación. Al escuchar esto, un atisbo de diversión imperceptible brilló en los ojos de Zhongli mientras se acariciaba ligeramente la barbilla. Amenazas militares, en términos de racionalidad universal, esa no es una elección sabia. Inazuma ha sido cerrado recientemente. Puede haber disturbios internos no resueltos, por lo que su comunicación externa podría tener algunas deficiencias. Me imagino que no era la intención original de Inazuma. Habló con tacto, pero el significado era claro. Inazuma podría estar en un lío internamente, razón por la cual le hablaron así al mundo exterior. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Coment 3 Coment Bote. Capítulo 121. Capítulo 121. La inmundicia debajo de la prosperidad. Paimon voló de regreso al lado de Lumine y tiró de su manga, su pequeño rostro decía claramente no entiendo. Zhongli todavía habla en esos círculos. Me da vueltas la cabeza. Lumine acarició suavemente la cabecita de Paimon y explicó en voz baja. A Zhongli probablemente le preocupa que si el conflicto entre Fontaine e Inazuma se intensifica, causará muchos problemas innecesarios a otras naciones. Irá a Inazuma, tal vez con la esperanza de ver si puede calmar las cosas. Zhongli estaba a un lado, su audición era excelente. Al escuchar esto, asintió levemente, un destello de aprobación por Lumine apareció en sus ojos color ámbar. Precisamente. Una vez que se encienden los fuegos de la guerra, es inevitable que los inocentes se vean afectados. Inazuma ha estado aislado durante mucho tiempo.
La gente está empobrecida e instituciones como la Comisión de Retribución están plagadas de una corrupción profundamente arraigada. Este curso de acción probablemente no sea la verdadera intención del Raiden Shogun, sino más bien el resultado de que sus subordinados pierdan el rumbo, o tal vez estén demasiado ansiosos por el éxito y tomen un camino perverso. La gente de Inazuma no es intrínsecamente malvada. Simplemente están atrapados por la situación actual, lo que los lleva a ser míopes y radicales. Necesitan orientación, no solo un castigo ciego. King había estado escuchando en silencio, mirando al mar. La brisa del mar agitaba el dobladillo de su gabardina y su rostro mostraba la habitual indiferencia feroz. Solo después de que Zhongli terminó de hablar, lentamente volvió la mirada hacia atrás y sus ojos tranquilos se posaron en Zhongli. Después de unos segundos de silencio, habló, su voz no mostraba fluctuaciones, pero era como una piedra arrojada a un lago en calma. Liyue apenas puede valerse por sí misma. ¿Por qué te entrometes tan lejos? La pregunta era directa, incluso algo contundente. Los ojos de Clorinde se entrecerraron levemente mientras miraba fijamente a Zhongli, su mano acercándose discretamente a la empuñadura de su espada. Las orejas de gato de Lynette se movieron levemente y una luz fría brilló en sus ojos. Paimon jadeó y se tapó la boca. «Guau, ¿quién es tan directo?» Lumine también quedó atónita por un momento, mirando fijamente a Zhongli. Zhongli, sin embargo, no se ofendió. Un rastro de una sonrisa impotente incluso tocó las comisuras de su boca. «¿Apenas se cuida solo?» Repitió la frase, su tono tenía un toque de indagación. «¿Qué le hace decir eso, señor Qin?» Liyue actualmente está prosperando en el comercio y su gente vive en paz. Aunque ocasionalmente hay problemas menores, se puede describir como una nación próspera y estable. La mirada de Qin se desvió hacia el horizonte distante, donde las brillantes luces del puerto de Liyue eran apenas visibles, y luego volvió a mirar a Zhongli. No había emoción en sus ojos cuando lo expresó como un simple hecho. Dices que Liyue es rica, pero ¿por qué todavía hay tanta gente en las calles y callejones que no puede comer hasta saciarse ni ponerse ropa abrigada? Los porteadores del puerto llevan cargas más pesadas que ellos, pero apenas ganan unas cuantas moras. Los comerciantes están llenos de riqueza, mientras que los trabajadores se preocupan por el dinero para la comida de mañana. ¿De dónde vienen exactamente los acaparadores de tesoros en las afueras de Liyue? ¿No lo sabes? ¿No es este un caso de no poder cuidar de uno mismo? Hizo una pausa, su tono aún plano, pero hizo que los corazones de los oyentes se hundieran un poco. Zhongli, dices que quieres ir a guiar a la gente de Inazuma. ¿La gente de Liyue no necesita guía también? La cubierta quedó en silencio. Solo se oía el aullido de la brisa del mar y el sonido del casco cortando las olas. Clorinde estaba atónita, sus emociones eran complejas. Una nación rica, una población pobre. ¿Era la situación actual de Fontaine algo similar? Lynette bajó los ojos, con la mirada vacía y la mente en blanco, fingiendo que no había escuchado nada. Los ojos de Paimon se abrieron como platos. Miró a Qin, luego a Zhongli, y le susurró a Lumine. Qin parece tener razón. Después de todo, no habíamos visto cosas así en Liyue antes. Lumine rápidamente cubrió la boca de Paimon, indicándole que no hablara imprudentemente, pero la mirada que le dio a Zhongli también tenía un toque de complejidad. Como viajero, Lumine había visitado muchos lugares en Teyvat. Hacía mucho que había oído hablar de la inmundicia que se esconde detrás de la prosperidad de Liyue. La leve sonrisa en el rostro de Zhongli se desvaneció. Permaneció allí en silencio, sus ojos ámbar como estanques profundos, reflejando el resplandor de la puesta de sol hundiéndose en el mar, así como el rostro inexpresivo de Qin que parecía capaz de atravesar todas las pretensiones. La brisa del mar pareció congelarse por un momento. Después de un largo rato, Zhongli dejó escapar un suave suspiro. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo uno capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Coment 3 Coment Bote Capítulo 122. Capítulo 122 Señor King, usted ve las cosas con claridad. En ese suspiro, no había enojo por haber sido cuestionado, sino más bien una sensación de melancolía que a otros les resultaba difícil de entender. Señor King, usted ve las cosas con claridad. Ya que haces esta pregunta, ya debes conocer mi identidad. Zhongli habló lentamente, su voz más baja que antes pero aún más clara, cada palabra golpeaba el corazón.
De hecho, Liyue tiene sus defectos. La acumulación de riqueza y su distribución desigual es una dolencia crónica inevitable en una nación gobernada por humanos. En el pasado, cuando Morax todavía estaba presente, podía confiar en el poder absoluto para mantener cierto equilibrio, pero incluso eso era simplemente tratar los síntomas, no la causa. Pero con las habilidades de Morax, eso fue todo lo que pudo hacer. Ahora Liyue ha entrado en la era del gobierno humano. Todas las reglas, leyes y contratos son establecidos, ejecutados y mantenidos por humanos. En ese proceso, inevitablemente habrá omisiones, sesgos y rincones donde no llega a la luz del sol. Este es el dolor creciente que Liyue debe experimentar. Es el precio del crecimiento. Su mirada era distante, como si atravesara el tiempo. He bajado del trono divino y ya no tengo poder. Ahora soy simplemente un hombre ocioso, un consultor de la funeraria Wangsen, solo Zhongli. La era del gobierno divino ha pasado. Los problemas de los humanos deben ser finalmente descubiertos, corregidos y el camino correcto encontrado por los propios humanos a lo largo de los largos años. Lo que puedo hacer es mirar desde un lado y, cuando sea necesario, decir algunas palabras o hacer algunas cosas en la calidad del Mortal Zhongli. Tal como lo estoy haciendo ahora. Zhongli volvió a mirar a Qin y su mirada se volvió solemne. Con respecto al asunto de Inazuma, no estoy interviniendo como el dios de Liyue, sino más bien como un observador experimentado que ha sido testigo de demasiados conflictos y no desea ver más derramamiento de sangre innecesario, ofreciendo algunas opiniones humildes. Fontaine defiende la justicia y responsabiliza a Inazuma. Esto es natural. No tengo intención de detenerlo ni tengo el poder para hacerlo. Solo espero que la manifestación de esta justicia pueda atenuarse con un poco más de moderación y un poco menos de hostilidad. Castigar a los principales culpables y advertir a las generaciones futuras podría lograr un mejor efecto. Si esto desencadena una gran guerra entre dos naciones y trae sufrimiento a la gente, entonces la justicia original se teñirá de otros colores. Después de todo, una vez que comienza una guerra, es difícil terminarla. Zhongli terminó de hablar y esperó en silencio la respuesta de Qin. El sol se había hundido por completo bajo el mar, el cielo estaba teñido de un azul púrpura intenso y la primera estrella se iluminaba silenciosamente. Las luces en la cubierta también se encendieron una por una, un tenue resplandor amarillo las envolvió. Qin miró a Zhongli. Este geoarconte retirado no negó los problemas de Liyue ni se dio aires de Dios. Admitió con calma sus propios defectos y, como observador experimentado, hizo su petición. Restricción. Qin realmente no tenía ninguna objeción en su corazón. En primer lugar, nunca tuvo la intención de llevar a cabo una gran purga en Inazuma. Su objetivo era claro: haz que los responsables paguen el precio, obliga a las autoridades de Inazuma a doblegarse y admitir sus errores, y elimina los peligros ocultos. En cuanto a si estallaría una pelea, eso dependía de la actitud de Inazuma. Si ese Raiden Shogun realmente perdió la cabeza y quería pelear y Qin sintió su puño. No te preocupes, terminará rápidamente. No molestará a la gente de Inazuma. Era simplemente darle sentido común a un país encerrado. Entiendo. Al final, Qin solo dio esta breve respuesta. Ninguna promesa, ninguna garantía, pero tampoco ninguna refutación. Al escuchar esto, un destello de comprensión cruzó por los ojos de Zhongli y asintió levemente. Si el señor Qin lo dice, entonces está bien. Ya se dijo suficiente. A través de la conversación de hace un momento, Zhongli ya sabía que este hombre más fuerte de Fontaine no era una persona imprudente o sedienta de sangre. Él tenía sus propios principios. Eso fue realmente bueno. La tensa atmósfera se alivió silenciosamente. Paimon se frotó el estómago, rompiendo el silencio. Después de toda esa charla, Paimon tiene hambre otra vez. Lynette, ¿qué vamos a cenar esta noche? Lynette se inclinó levemente. Hemos preparado sopa de mariscos y pescado a la parrilla para esta noche, señorita objeto flotante. Hurra. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. patreon.com/greyhounds y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment 3 Comment Bote Capítulo 123. Capítulo 123. Una nación estancada en su lugar. La cena se celebró en el amplio comedor del Justicia.
La cena que Lynette preparó fue realmente suntuosa, una espesa sopa de marisco, cocida a fuego lento hasta obtener un color blanco lechoso, desprendía un aroma tentador. Pescado de mar asado con piel dorada y crujiente espolvoreado con hierbas. Fue acompañado de una refrescante ensalada de verduras y pan tierno. Naturalmente, Paimon era quien comía con más alegría, su pequeña barriga se hinchaba a una velocidad visible a simple vista. Zhongli se sentó frente a Qin, su etiqueta en la cena era impecable, masticaba lentamente y saboreaba cada bocado para saborear el sabor más auténtico del pan. El fragante pescado asado y la deliciosa sopa de pescado, no los tocó en absoluto. Zhongli de vez en cuando comentaba algunas palabras sobre el origen del pan de trigo o la historia de las técnicas culinarias, su tono tranquilo y su discurso sofisticado. Qin comió en silencio, sus movimientos eran casuales pero no toscos, respondiendo ocasionalmente a Zhongli con uno o dos monosílabos como milímetros o no está mal, pareciendo muy distante. Clorinda y Lumine se sentaron juntos, con las cabezas gachas, comiendo con ganas. Ambos eran pragmáticos y su eficiencia alimentaria era muy alta. Lynette ya había comido de antemano. Se quedó quieta detrás de Qin, como una sombra silenciosa. A mitad de la cena, Zhongli dejó el tenedor y la cuchara, tomó una servilleta para limpiarse suavemente las comisuras de la boca y miró a Qin con esos ojos dorados y ámbar, hablando como casualmente. Hace unos días, apareció una luna extra en el cielo nocturno de Teyvat. Este asunto sacudió a las 7 naciones. Muchos eruditos observaron los fenómenos celestes por la noche y las opiniones están divididas. Me pregunto cuáles son las ideas del señor Qin sobre este asunto. La atmósfera en el comedor se congeló por un momento sutil. Qin cogió un trozo de pescado asado, se lo llevó a la boca, lo masticó lentamente y lo tragó. Qin no tenía intención de dar explicaciones. La identidad de Paimon, los secretos de Asmodeus, el origen de la luna, implican demasiado. Además, Zhongli preguntaba en su calidad de Zhongli mortal. No era necesario que Qin, en su calidad de guardián de Fontaine, respondiera a la curiosidad de un arqueólogo sobre una anomalía astronómica. Entonces, levantó los párpados y miró a Zhongli. Su mirada era tranquila y tranquila. Luego, bajó la cabeza y siguió comiendo pescado. Ninguna respuesta. Zhongli esperó unos segundos. Al ver que Qin no tenía intención de responder en absoluto, un atisbo de risa impotente brilló en sus ojos e inmediatamente se sintió aliviado. Si la otra parte no quisiera hablar, entonces no hablaría de eso. Zhongli tomó suavemente su taza de té, tomó un sorbo y, naturalmente, cambió de tema. Hablando de eso, el muelle Ritou en Inazuma tiene una larga historia. Su estilo arquitectónico combina elementos locales de Inazuma con los traídos por los primeros barcos mercantes de Liyue, lo que lo hace bastante único. Después de llegar mañana, valdrá la pena echarle un buen vistazo. Qin todavía no habló, simplemente asintió con la cabeza. La cena terminó en medio de la charla de Zhongli. Durante ese tiempo, Zhongli no volvió a intentar explorar la luna. Qin tampoco expresó ninguna opinión al respecto de principio a fin, 3 días después. Inazuma, Ritou. Aunque Ritou también es el puerto más grande del país, su escala está lejos de ser comparable al puerto de Liyue o al tribunal de Fontaine. Los muelles son estrechos, los embarcaderos viejos y la mayoría de los edificios a lo lejos son bajos, lo que exuda una sensación de antigüedad olvidada por el tiempo. Sin embargo, en marcado contraste con esta antigüedad están los samuráis y los funcionarios en los muelles, vestidos con ropas finas y con varias crestas de clan, así como los pequeños barcos de pasajeros lujosamente decorados y amarrados en atracaderos exclusivos. Más lejos, los exquisitos patios y las casas de té de los distritos ricos son apenas visibles, de los que emana el melodioso sonido del shamisen. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment bote. Capítulo 124. Capítulo 124. La brecha entre ricos y pobres es clara de un vistazo. En contraste, las áreas donde se reúne la gente común parecen abarrotadas y caóticas, con ropa tendida entre aleros bajos y el aire cargado con olor a salmuera y comida barata. La brecha entre ricos y pobres queda clara a simple vista. En este momento, el muelle está lleno de gente. Los funcionarios de la Comisión de Retribución inspeccionan rutinariamente el cargamento de varios barcos mercantes de Liyue.
Su actitud arrogante y su intención de exigir tarifas de procesamiento son obvias. Varios samuráis vestidos como Ronin se reúnen en un rincón para beber, y sus ojos examinan con crueldad a los comerciantes que pasan. Algunos vendedores locales vestidos con sencillez venden artesanías y alimentos toscos, y sus rostros reflejan una cautelosa sumisión. Todo es un orden superficial. El clan Iiragi de la Comisión de Retribución. El jefe del clan, Iiragi Chisato, fue encarcelado por haber sido incriminado en un caso de contrabando transnacional. El nuevo jefe interino del clan es un pariente lejano de la familia Iiragi. Sus habilidades son mediocres, pero conoce bien las formas de mantener el status quo y complacer a los poderosos. El clan Kujou de la Comisión Tenryou, después de experimentar la agitación del decreto de caza de visiones y la traición, ha sufrido daños en su prestigio, a pesar de que ha pasado por múltiples reorganizaciones internas. Sin embargo, el nuevo jefe del clan, Kujou Kamaji, carece de la capacidad suficiente y simplemente no puede controlar a las personas que están debajo de él. El clan Kamisato de la Comisión Yashiro es relativamente limpio y pragmático, pero su influencia se limita más a la etiqueta cultural y la gobernanza local, con voz limitada en los asuntos importantes. Los funcionarios de nivel medio y bajo de las tres comisiones están profundamente arraigados y la mayoría de ellos siguen siendo intereses creados de la vieja era. Incluso después de experimentar una conmoción tan grande, su estilo de hacer las cosas permanece sin cambios. Adulando a los de arriba y exprimiendo la médula de los de abajo. Ejercen la máxima presión sobre los comerciantes extranjeros, eliminando las ganancias del comercio exterior en Ritou y en todo Inazuma capa por capa. La verdadera riqueza y los recursos se concentran en manos de muy pocas familias. Mientras tanto, los ciudadanos comunes y corrientes de Inazuma, granjeros que luchan en tierras áridas, pescadores que se arriesgan a sufrir tormentas para hacerse a la mar y artesanos que trabajan día y noche en pequeños talleres, reciben recompensas que son lamentablemente escasas. Los dividendos que trae consigo la eliminación del decreto Sakoku son como gotas de agua que caen en un desierto. Antes de que puedan nutrir la capa inferior, la grava de arriba los absorbe por completo. Este es el Inazuma de hoy, una nación cuyo exterior ha comenzado a relajarse, pero cuyo interior todavía está estrechamente limitado por un marco decadente y una enorme brecha entre ricos y pobres. Hasta al final del horizonte apareció un punto negro. Entonces, ese punto negro se hizo más grande a una velocidad alarmante. Al principio, algunos pensaron que se trataba de un gran barco mercante. Pero a medida que la distancia se acortaba, la silueta del barco se hacía cada vez más clara. El aerodinámico casco de metal reflejaba una luz fría y nítida bajo el sol. Un volumen cientos de veces mayor que el de un barco mercante corriente, un puente altísimo, cañones cubiertos por lonas impermeables, y esa bandera azul intenso ondeando en lo alto del mástil, bordada con el estampado de una escama y una espada. Ese es el emblema de Fontaine. En el muelle, el tiempo pareció detenerse por un segundo. Un funcionario de la Comisión de Retribución estaba recibiendo una pesada bolsa de mora de un comerciante de Liyue, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Su sonrisa se congeló en su rostro, su mano se aflojó y la bolsa de dinero cayó al suelo con un estrépito, mora rodó por todas partes. Pero él no se daba cuenta, solo miraba con la boca abierta y sin comprender el barco gigante en el mar, como una fortaleza de acero en movimiento. Eso es, un barco. Su voz era seca, como si le hubieran salido de la garganta. El libro de registro en la mano de su colega golpeó el suelo con un ruido sordo, sus labios temblaron. El barco de Fontaine, ¿cómo puede ser tan grande? Los Ronin que estaban bebiendo de repente se levantaron, sus cuencos de vino se rompieron en el suelo y sus ojos se llenaron de horror. El barco más grande que habían visto jamás no era más que un barco mercante armado de Snetnaya. Pero lo que tenían ante ellos, era simplemente una ciudad en el mar. Era un barco gigante que solo aparecía en las leyendas. Los vendedores dejaron de pregonar y miraron hacia el mar con miedo, retrocediendo instintivamente. Los comerciantes de Liyue primero quedaron atónitos y luego, al estar bien informados, aparecieron expresiones complejas en sus rostros. Sorpresa, alegría por la tristeza y también un leve atisbo de expectación. Fontaine está realmente enfurecido. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder.
Coment 3 Coment Bote Capítulo 125. Capítulo 125. Resonando a través de los cielos. Motor emperador. Rápido. Ve a denunciarlo. Un oficial un poco mayor finalmente reaccionó, gritando a todo pulmón. Ha llegado un barco de Fontaine. Un barco enorme. Ve a informar a Lori Iraji. Date prisa. El muelle instantáneamente cayó en el caos. Algunas personas treparon y gatearon hacia la oficina de la comisión Kanhou. Algunos entraron en pánico, tratando de dispersar a la multitud que estaba afectando la reputación de Inazuma. Más personas permanecieron donde estaban, mirando hacia arriba como si fuera una montaña, observando a la bestia de acero llamada Justicia navegar lentamente hacia las estrechas y antiguas aguas de Ritou. Su sombra cubrió gradualmente casi la mitad del muelle. La oscuridad anunciaba una fuerza irresistible que había llegado a esta nación cerrada durante mucho tiempo. En la cubierta. Kim estaba de pie en la proa, con las manos en los bolsillos de su gabardina, mirando inexpresivamente el caótico y diminuto muelle de Ritou que había debajo. La brisa del mar soplaba entre su cabello negro y el dobladillo de su ropa. Detrás de él, Clorinde apoyó su mano en la empuñadura de la espada, erguido como un pino, sus ojos morados escaneando cada detalle en el muelle, evaluando amenazas potenciales. Lynette permaneció en silencio detrás y al lado de Kim. Lumine y Paimon también se acercaron a la barandilla del barco. Paimon se apoyó en la barandilla y señaló hacia abajo con un dedo meñique. ¿Esto es realmente Ritou en Inazuma? ¿Cómo parece aún más ruinoso que antes de que se levantara el decreto Sakoku? ¿Y por qué esa gente parece estar a punto de morir de hambre? ¿Qué diablos está pasando? Lumine miró a la multitud aterrorizada de abajo y el marcado contraste entre el área lujosa en la distancia y el muelle en ruinas frente a él, con el ceño ligeramente fruncido. Inazuma, ¿por qué? Zonli caminó lentamente hacia el lado de Kim, mirando la escena de abajo y suspirando suavemente. Aunque se levanta el decreto Sakoku, los problemas de larga data persisten. Parece que a Inazuma todavía le queda un largo camino por recorrer. Kim no respondió. Él simplemente miró en silencio. Ver esta nación llena de sufrimiento. En ese momento, la máquina del emperador tamborileó frenéticamente dentro de su pecho. Golpe. 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 Los latidos del corazón de Kim, como los tambores de guerra de un antiguo dios gigante, explotaron sobre el muelle de Ritou sin previo aviso. Después de romper el 10% del limitador, el cuerpo de Kim estaba experimentando una transformación y un fortalecimiento inimaginables a cada segundo. Este latido ya no se limitaba al ámbito mundano. Las ondas sonoras se convirtieron en ondas físicas, explotando hacia afuera con Kim como centro. El cielo pareció ser golpeado con fuerza por un pesado martillo invisible. Las espesas nubes se rompieron en un anillo, revelando el cielo azul profundo y deslumbrante detrás de ellas. El mar no solo se onduló. El agua de mar en todo el puerto se hundió repentinamente. Luego levantó olas caóticas de varios metros de altura, golpeando violentamente el terraplén abandonado durante mucho tiempo. Haz clic. Clic-clac. En el muelle de Ritou, todas las ventanas de vidrio de los edificios, independientemente de su antigüedad o material, se rompieron simultáneamente. Los fragmentos de cristal cayeron como lluvia, reflejando puntos de pánico a la luz del sol. Los funcionarios de la comisión Kanhou más cercanos a la justicia sintieron como si les hubieran golpeado la cabeza con un puño. Les zumbaban los oídos, su visión se volvió negra, sus piernas se debilitaron y se desplomaron directamente en el suelo, con una mancha húmeda de color amarillo pálido extendiéndose por sus entrepiernas. Esa no fue una liberación deliberada de toda la presión. Fue simplemente una milmillonésima parte que Kim filtró inconscientemente bajo fluctuaciones emocionales con un solo latido de su corazón. Este único latido del corazón. El mundo perdió su color y los 4 mares quedaron en shock. En todo el archipiélago de Inazuma, desde Tatarasuna en el extremo oeste hasta la isla Seida y en el este, todos seres vivos. Ya sea el Raiden Shogun meditando en la cima del Tensukaku. O Yaemiko paseando bajo el árbol sagrado de Sakura. O los agricultores que trabajan en el campo, los pescadores que pescan en el mar. En ese instante, sus corazones se aceleraron inexplicablemente y un temblor del instinto de la vida recorrió sus médulas espinales. El ganado se desplomó, los pájaros cayeron en bandadas, los niños gemían y las manos de los samuráis que sostenían sus espadas temblaban violentamente. Era como si una antigua bestia dormida en el trono celestial hubiera abierto lentamente los ojos para mirar a todos los seres vivos, dejando escapar un rugido para el mundo entero.
El muelle estaba en silencio. Solo quedaba el impotente chapoteo de las olas. Todos eran como una estatua de Frozen, rostros pálidos, ojos inexpresivos mirando hacia el gigante barco de acero y al hombre de la gabardina azul con una expresión imperceptible en la proa. Nadie se atrevió a moverse, nadie se atrevió a hablar, incluso su respiración se contuvo inconscientemente. Kim frunció levemente el ceño y levantó una mano para presionarse el pecho. Un poco fuera de control. Desde que rompí el limitador, la velocidad a la que este cuerpo se hacía más fuerte a veces le parecía ridícula incluso a él. Una ligera fluctuación emocional fácilmente podría causar una gran conmoción. Respiró hondo y el poder que surgía dentro de él, como un mar de estrellas, fue reprimido y calmado por la fuerza. Golpe, 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 el rugido del motor del emperador se desvaneció rápidamente, cambiando de los tambores de guerra que sacudían el mundo a un estruendo bajo y reprimido, y finalmente desapareció silenciosamente. Pero esa presión sofocante era como una marca, profundamente grabada en el alma de cada Inazuman presente. Kim ignoró las miradas de hormigas de abajo y caminó por la justicia paso a paso a lo largo de la pasarela. Sus pasos son muy firmes, al pisar los tablones de madera del antiguo muelle, emite un crujido, un sonido suave. Este leve sonido, en el muelle silencioso y sepulcral, se sintió como pisar la fibra sensible de todos. Clorinde lo seguía de cerca con la mano en la espada, los ojos afilados como cuchillos, escudriñando en todas direcciones. Cualquier movimiento se enfrentaría a su atronador golpe. Lynette la siguió en silencio con pasos ligeros. Lumina jaló a Paimon, todavía aturdida, para que la siguiera hasta el final. Zhongli caminó junto a Kim, 2 pasos detrás, con expresión tranquila, pero su corazón ya estaba agitado. Había vivido durante más de 6000 años y visto innumerables escenas grandiosas. El mar de sangre en la guerra de los arcontes parecía ayer. Pero hacer que el mundo cambiara de color y que una nación se quedara en silencio simplemente a través de un impulso como este, era realmente inaudito. El grupo cruzó el muelle. Por donde pasaban, la multitud retrocedía aterrorizada como el mar partido por Poseidón, dejando un camino ancho por el que nadie se atrevía a pararse. Esos oficiales de la comisión Kanjou que originalmente eran arrogantes ahora deseaban poder esconder sus cabezas en sus traseros. Los Ronin agarraron con fuerza las empuñaduras de sus espadas, sus nudillos se pusieron blancos, pero ni siquiera tuvieron el coraje de sacarlas ni un centímetro. La mirada de Kim se posó en una figura acurrucada bajo un alero destartalado al borde del muelle. Era una mujer muy, muy anciana. Su cabello era gris y fino, su rostro lleno de profundos surcos tallados por el tiempo y el trabajo. Comparado con los samuráis vestidos de colores brillantes no muy lejos, el anciano que tenía delante era particularmente discordante. Llevaba ropa fina, descolorida y cubierta de parches, temblando con la brisa fresca y salada del mar. Frente a ella había una pequeña canasta de bambú y un cuenco de cerámica partido por la mitad. Dentro de la pequeña canasta de bambú había algunos melones lavanda arrugados. Unas cuantas mora de la denominación más pequeña yacían esparcidas en el cuenco roto. La máquina imperial acababa de asustarla y la hizo postrarse en el suelo. La canasta se volcó y los melones lavanda rodaron por el suelo, cubiertos de polvo. No se atrevió a levantarlos, solo temblaba incesantemente. Kim se detuvo y se paró frente a la anciana. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. patreon.com/greyhounds y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Coment 3 Coment Bote Capítulo 126. Capítulo 126. Zhongli, ¿trajiste dinero? La vista de la anciana no era buena, pero podía sentir vagamente una figura bloqueando la luz. Tembló de miedo, apretando con miedo su cuenco roto contra su pecho, todo su cuerpo temblaba incontrolablemente, hundiendo su cabeza aún más. Kim la miró en silencio durante unos segundos. Luego, giró la cabeza para mirar a Zhongli a su lado. ¿Trajiste dinero? Kim fue muy directo. Zhongli. Este ex geoarconte, que había visto innumerables tormentas y vivido durante más de 6000 años, ahora tenía una rara e inefable expresión de torpeza en su rostro. Sus ojos dorados parpadearon y fingió buscar en el bolsillo interior de su túnica marrón. Buscó a tientas. Volvió a buscar a tientas. Sus dedos se detuvieron. Zhongli retiró lentamente la mano, con la palma vacía.
Se aclaró la garganta, manteniendo la compostura, pero la incomodidad en su tono no pudo ocultarse. Bueno, esta vez me fui apurado, y en mi apuro, no traje ninguna mora. Hizo una pausa, como si sintiera que la excusa no fuera suficiente, y luego añadió, con un tono tan serio como si estuviera discutiendo un contrato importante. Sin embargo, puedo escribir un pagaré. Se registrará en las cuentas de la funeraria Wangsen y seguramente lo pagaré más tarde. Rey. Apártate de mi camino. De repente, una figura dio un paso adelante, empujando a Zhongli a un lado. Era Clorinda. La campeona duelista más fuerte de Fontaine, la fría y hermosa hermana espadachín, ahora tenía las mejillas sonrojadas por la emoción, sus ojos ardían con intensidad. Sin dudarlo, sacó un billete cuidadosamente doblado, con la marca de agua de Northland Bank, del bolsillo interior de su ajustado traje. Clorinda lo desdobló con ambas manos y se lo presentó con reverencia a King. En él estaba escrita una larga cadena de 0. Suficiente para comprar una calle entera en la zona más próspera de Fontaine. O alquilar todas las flotas en el puerto de Lumidouce para navegar por los océanos durante todo un año. Señor Rey. Por favor, usa esto. La voz de Clorinde era firme, transmitiendo una lealtad innegable. Todo esto es de mi propiedad. Pensar que podrías usarlo en este momento, esto es verdaderamente el honor de mi vida. King miró la figura astronómica y luego los ojos fervientes de Clorinde, que gritaban. Por favor, usa mi dinero. Permaneció en silencio durante 2 segundos. Luego, extendió 2 dedos, pellizcó una esquina del cheque y lo empujó suavemente hacia atrás. No hay necesidad. Su voz era plana, pero tenía un toque de no seas tonto. Clorinde pareció escuchar el sonido de un corazón roto, el suyo. Sostuvo el cheque, sus ojos se nublaron, como un gatito que le hubiera traído un ratón a su dueño solo para ser rechazado, sin atreverse a hablar, pero sintiéndose agraviado. En ese momento, Lynette, que había estado tan silenciosa como una sombra, se movió. Ella había dado un paso adelante en algún momento, ahora con una pesada bolsa de dinero en la mano. Su estilo era normal, sin ningún escudo familiar, pero las costuras eran buenas y el material resistente. Ella no dijo una palabra más, simplemente se inclinó levemente y colocó suavemente la bolsa de dinero en la mano de King. Luego, inmediatamente retrocedió medio paso, volviendo a su postura de sirvienta recatada y discreta. Todo el proceso fue fluido y natural. Como si Lynette hubiera anticipado esta escena durante mucho tiempo y se hubiera preparado de antemano. El líder no trajo dinero, el subordinado A, Zhongli, habitualmente dejaba caer la pelota, el subordinado B, Clorinde, estaba demasiado entusiasmado y su solución era inapropiada. En este momento, lo que se necesita es una subordinada C, la superhermosa Lynette, que entienda cómo leer situaciones, esté bien preparada, sea hermosa como un ser celestial y maneje las cosas de manera limpia y eficiente para resolver el problema en silencio. De la filosofía laboral de cierta sirvienta con orejas de gato. King pesó la bolsa de dinero de Lynette. Era pesado. No dijo nada, solo se agachó y colocó suavemente la bolsa de dinero en las manos temblorosas de la anciana. La anciana tembló de repente, levantando la cabeza confundida, sus ojos nublados luchando por ver a la persona frente a ella. Un anciano, comenzó King, alzando ligeramente la voz para que el anciano con problemas de audición pudiera escucharlo claramente. ¿Cómo llegó a Tensukaku? La anciana meneó frenéticamente la cabeza, sus ojos nublados se llenaron de terror y sus labios agrietados temblaban. Mi señor, perdóname la vida, yo, no me atrevo a hablar. King se quedó en silencio por un momento, un poco impotente. No podía exactamente agarrar a la anciana por el cuello y hacerle señalar el camino. Se enderezó y miró en dirección al juez. Un médico de mocafé a bordo miraba con preocupación en su dirección. King la saludó con la mano. La doctora Mocafé de cabello rizado celeste y ojos grandes corrió inmediatamente, agarrando un botiquín médico, su carita llena de seriedad. Señor Rey, ¿cuáles son sus instrucciones? Llévala al barco a comer algo y comprueba si está herida. Sí. Déjamelo a mí. El doctor Mocafé asintió vigorosamente, inmediatamente se agachó junto a la anciana y la tranquilizó con voz suave y alegre. Abuela, no tengas miedo, somos buenas personas. Ven, déjame ayudarte a subir primero, hace calor en el barco y hay buena comida. Quizás fue el comportamiento naturalmente inofensivo del Mocafé lo que funcionó. Aunque la anciana todavía estaba asustada, bajo el paciente apoyo y las amables palabras del doctor Mocafé, finalmente dejó de temblar tanto.
La ayudaron a ponerse de pie temblorosamente, mirando hacia atrás cada pocos pasos, siguiendo confusamente el Mocafé hacia el barco gigante. Kim observó cómo el doctor Mocafé ayudaba con cuidado a la anciana a subir al barco y luego se daba la vuelta. La brisa del mar agitó el dobladillo de su gabardina y su mirada recorrió a los aterrorizados ciudadanos de Inazuma, aterrizando finalmente en Lumine y Paimon. Sabía que el viajero había viajado una vez a través de Inazuma y había tenido alguna interacción y conocimiento con Raidenei. Paimon, ese mapa viviente y charlatán, seguramente conocía el camino a Tensukaku. Preguntarles era el método más sencillo. Sin embargo, no habló. Una petición tan difícil que era mejor olvidarla. La mirada de Kim se desvió con calma. Hacer que sus amigos eligieran entre la posición de viejos conocidos y nuevos amigos, incluso para un asunto tan pequeño como pedir direcciones, no era su estilo. Algunas cosas las manejaba mejor él mismo. ¿Por qué no preguntarle al viajero? La voz de Zhongli sonó desde un lado. El consultor de la funeraria Wang Sheng parecía haber visto a través de sus pensamientos, una leve aprobación en sus ojos dorados. Ella debería saber dónde está Tensukaku. No hay necesidad. La respuesta de Kim fue breve. No necesitaba dar explicaciones. Los que entendieran entenderían. Paimon estaba actualmente sentada sobre el hombro de Lumine, frotando su redondo vientre y murmurando suavemente. Ese susto repentino casi hizo que Paimon vomitara todo su delicioso desayuno. Ignoraba por completo la crisis posicional que acababa de evitar. Lumine acarició suavemente a Paimon, sus ojos color ámbar miraban la amplia espalda de Kim y un atisbo de calidez subía a su corazón. Lumine conocía el camino hacia Tensukaku y estaba preparado para responder. Pero la consideración de Kim le evitó tener que tomar una decisión. Justo cuando Kim estaba a punto de buscar a alguien más a quien preguntarle direcciones. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment 4 Comment Bote. Capítulo 127. Capítulo 127. Lord Paimon, demasiado alto para alcanzarlo. Disculpe. Una voz femenina clara y urgente resonó de repente desde las afueras de la multitud. Todos se giraron para mirar, solo para ver a una mujer joven con una coleta alta de color púrpura y una máscara facial abriéndose paso entre la multitud, corriendo a toda prisa. Estaba vestida con habilidad y eficiencia, y sus ojos reflejaban astucia y ansiedad. El recién llegado no era otro que el estratega de la banda Arataki. Kuki Shinobu. Después de haber sido molestada todo el día por una traviesa dama zorra en el gran santuario Narukami, había terminado su día de trabajo sintiéndose completamente agotada. De camino a casa, escuchó que un barco extraño más grande que una montaña había llegado a los muelles de Ritou. Junto con ese aterrador latido del corazón que había hecho que los pájaros y las bestias de Inazuma huyeran presas del pánico. El corazón de Kuki Shinobu se apretó. Recordando que Onibaba normalmente instalaba su puesto cerca de los muelles, temió por la seguridad de la anciana y corrió hasta allí. Tan pronto como llegó a los muelles, vio a Onibaba sostenido por un melusine, caminando hacia el barco gigante. De pie frente al puesto había varias caras desconocidas con temperamentos distintos, claramente no eran personas de Inazuma. Onibaba. ¿Estás bien? Kuki Shinobu llamó por primera vez a la anciana. Al ver que Melusine saludaba cortésmente para indicar que todo estaba bien, suspiró aliviada y dirigió su atención al grupo de King. Su mirada los recorrió rápidamente. El hombre de pelo negro en el centro tenía un aura terriblemente feroz. Ni siquiera era necesario luchar contra él para saber que era increíblemente fuerte. La mujer alta de cabello púrpura a su lado tenía su mano constantemente en la empuñadura de su espada, su mirada era tan aguda como una espada. Este era el campeón duelista más fuerte de Fontaine, lo que significaba que este grupo provenía de Fontaine. La doncella con orejas de gato tampoco era sencilla, aunque estaba tan callada que casi parecía inexistente. Pero la intuición le dijo a Kuki Shinobu que ella no era una persona común y corriente. En cuanto a esa cosa rubia y blanca flotante, espera, ¿no son Lumine y Paimon? Kuki Shinobu se congeló por un momento, un destello de alegría apareció en sus ojos. Con conocidos presentes, al menos podría comunicarse con estas distinguidas figuras. Ella asintió con la cabeza a Lumine y luego habló con Kim, quien parecía ser el líder, su tono era extremadamente respetuoso.
Honorable señor, soy una doncella temporal del gran santuario Narukami, Kuki Shinobu. ¿Puedo preguntar si su señoría ha venido de lejos por algún asunto importante? Mientras hablaba, evaluó en secreto el gigantesco barco de acero que llenaba los muelles de Ritou y la llamativa bandera de Fontaine en la proa, mientras su mente se aceleraba. Usando un mazo para romper una nuez. Fontaine ha hecho una exhibición enorme. No podrían estar aquí para ocupar Inazuma, ¿verdad? Antes de que Kim pudiera responder, una voz ansiosa y algo tonta estalló repentinamente cerca. Shinobu. ¿Dónde está Onibaba? Arataki Ito, con su desordenado cabello blanco de erizo y sus brillantes cuernos de oni rojos resaltando a la luz del sol, forzó su gran figura a través de la multitud aterrorizada, con el rostro lleno de ansiedad. Encontraste a Onibaba. ¿Está bien? Ito corrió hacia adelante, jadeando, ignorando por completo el grupo de Kin y su aura imponente, sus ojos solo buscaban a Onibaba. Cuando vio al médico melusino sosteniendo a Onibaba y subiendo con cuidado a la pasarela de la justicia, claramente se relajó, pero luego una fuerte sensación de autorreproche inundó su honesto rostro. Es todo culpa mía, soy un inútil. Ito se golpeó la cabeza con fuerza, produciendo un ruido sordo, sus ojos rojos llenos de frustración. Es porque no puedo ganar dinero para mantener a Onibaba que ella tiene que venir a los muelles todos los días a su edad, desafiando el viento frío para vender esas pocas hierbas Naku. Su salud ya era mala, y sí. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment uno comment bote. Capítulo 128. Capítulo 128. Solo entonces finalmente tuvo la oportunidad de escanear su entorno. Mientras hablaba, su voz se ahogó, ignorando por completo las miradas extrañas de los extraños que lo rodeaban. Al ver esto, Kuki Shinobu rápidamente dio un paso adelante para agarrar sus brazos y evitar que se golpeara, susurrando rápidamente. Jefe. Cálmate. Onibaba está bien. Ese señor de Fontaine incluso hizo que alguien cuidara de ella. Al escuchar esto, Arataki Ito finalmente se calmó un poco y dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Solo entonces finalmente tuvo la oportunidad de escanear su entorno. Mientras lo hacía, la boca de Arataki Ito se abrió lentamente y sus pupilas rojas se llenaron de sorpresa. Su mandíbula cayó involuntariamente, e incluso sus cuernos Oni parecieron temblar de sorpresa. Este barco, moverón la cámara de Jade de Liyue al mar. Luego, su mirada se posó en Zhongli. Este consultor de la funeraria Wangsheng tenía un aire extraordinario. El instintivamente agudo Ito sintió, podría ser incluso más difícil meterse con esta persona que con el Raiden Shogun. Luego vio a Clorinde y Linette. El elegante atuendo de Clorinde, su postura con la mano en la espada y el agudo escrutinio no disimulado en sus ojos morados hicieron que los músculos de Ito se tensaran instintivamente. Esta era la reacción natural de un guerrero. Olió un aura extremadamente peligrosa. Y la doncella con orejas de gato que estaba parada tranquilamente cerca parecía bastante inofensiva. Pero cada vez que esos ojos de gato de color púrpura pálido lo recorrían, Ito sentía que podía ver a través de él, haciendo que se le erizara el pelo de la espalda. Finalmente, su mirada se posó en Kin, quien estaba implícitamente custodiado en el centro del grupo. Con solo una mirada, Arataki Ito sintió como si una mano invisible le hubiera apretado el corazón. Feroz. Totalmente feroz. No fue una ferocidad espantosa, sino algo mucho más profundo. Era como si allí no hubiera un hombre, sino una bestia primordial vestida con piel humana, lista para destrozarlo todo en cualquier momento. Especialmente cuando esos ojos tranquilos y sin ondas lo miraron, Ito se sintió como un gatito al que un tigre mira fijamente. Incluso su línea de sangre del rey Oni temblaba salvajemente. Ito tragó saliva y un sudor frío le brotó de la frente. Puede que fuera un poco simple, pero no era un idiota. Este grupo, este barco y este dios feroz en el medio, su trasfondo debe ser astronómico. Justo cuando la mente de Ito era un desastre y no sabía qué decir, una voz familiar y enérgica lo rescató. ¡Guau! Es Ito. ¿Y Shinobu? Paimon asomó su pequeña cabeza detrás de Lunine, agitando su pequeña mano y sus ojos brillando. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Oh. ¿No son estos el viajero y Paimon? Al ver a Paimon y Lumine, más de la mitad de los nervios tensos de Ito se relajaron instantáneamente.
Arataki Ito habitualmente quería levantar la mano a modo de saludo y adoptar su pose de el gran yo. Pero a mitad de levantar la mano, se quedó paralizado. Porque vio a Paimon flotar sobre el hombro de King. Comenzó a presentárselos al oído de King. Rey, déjame decirte, este tipo es Arataki Ito. Es un poco estúpido, pero es un tipo decente. ¿Cómo es Paimon con estos peces gordos? Arataki Ito sintió una mezcla de emociones. Antes, todos eran amigos de buen tiempo que cazaban escarabajos, jugaban a las cartas y eran perseguidos juntos por la comisión Tenryou. Pero ahora ya habían alcanzado una altura a la que él tenía que admirar. Parecía que se habían vuelto demasiado altos para alcanzarlos. Arataki Ito se rascó la cabeza y bajó la mano, su expresión un poco complicada. El grito preparado del gran yo se quedó atascado en su garganta, convirtiéndose finalmente en un humilde. Lord Paimon me elogia demasiado. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo uno capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Coment 3 Coment Bote Capítulo 129. Capítulo 129. La traición es un delito capital. Paimon se quedó sin palabras por un momento, sus pequeños pies pisando fuerte en el aire mientras ponía sus manos en las caderas. Idiota, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Qué señor o lo que sea? Soy una niña. ¿Y por qué de repente me pusiste un apodo? Solo llámame Paimon como antes. Arataki Ito se rascó la cabeza con torpeza, sus cuernos de oni carmesí se balanceaban con él. Sí, la señorita Pai tiene razón. Se recompuso y miró a King. Su tono carecía de su habitual extravagancia y, en cambio, tenía un toque de restricción. Mi señor, gracias por cuidar de Onibaba en este momento. No hay necesidad de agradecerme. Solo hice lo que cualquier humano debería hacer. Un anciano no debería sufrir frío ni hambre. La mirada de King cayó sobre él. Era una mirada tranquila, pero parecía atravesar las apariencias y ver el alma. ¿Sabes cómo llegar a Tensukaku? ¿Tensukaku? Arataki Ito quedó atónito por un momento, luego, como si se hubiera abierto una compuerta, comenzó a hacer un gesto rápidamente. Vas a ver al Raiden Shogun, ¿verdad? Ve desde aquí. ¿Ves el árbol Thunder Sakura más grande? A la derecha está la ciudad de Inazuma. Siga recto por la carretera principal de la ciudad de Inazuma hasta el final y verá Tensukaku. Es muy alto. Lo reconocerá de un vistazo. Si te pierdes, compra con peito y pregúntale a cualquier niño en la calle, todos lo saben. Si crees que está demasiado lejos, conozco a algunos hermanos que operan barcos. Puedo llamarlos por ti, no es necesario. Kim interrumpió su entusiasmo y asintió. Gracias. Luego, se giró y caminó en la dirección que Ito había señalado. Clorinda y Lynette la siguieron en silencio. Zhongli asintió cortésmente con Ito y Kuki Shinobu antes de seguirlos también. Lumine tomó la mano de Paimon, saludó a Ito y Shinobu, articuló hasta luego y se apresuró a alcanzar al grupo. El grupo avanzó grandiosamente, como una roca gigante arrojada a un estanque en calma, en dirección a la ciudad de Inazuma y Tensukaku. Por donde pasaban, la multitud se apresuraba a apartarse del camino atemorizada y se hacía un silencio sepulcral. Arataki Ito observó sus figuras en retirada, especialmente la espalda de King, recta como un pino y aparentemente capaz de soportar todo el cielo. Impulsado por algún impulso inexplicable, sus pies se movieron, queriendo seguirlo. Jefe. Detente ahí. Un grito bajo reprimido por la alarma y la ira, acompañado de un dolor agudo en el cuero cabelludo, lo hizo detenerse con una mueca. Kuki Shinobu estaba agarrando con fuerza un mechón de su cabello blanco, su fuerza era tan grande que parecía que iba a arrancarlo en el acto. Sus ojos morados estaban llenos de conmoción y miedo persistente de ¿estás loco? ¡Ay! Shinobu, tómatelo con calma. Se me va a caer el pelo. Arataki Ito se lamentó. Perder el cabello es mejor que perder la cabeza. Kuki Shinobu lo arrastró detrás de un simple cobertizo repleto de mercancías. Su bonito rostro estaba ligeramente sonrojado por el esfuerzo, y su voz generalmente tranquila y serena había cambiado de tono, su voz baja era rápida y urgente como una ametralladora. Idiota. ¿Tienes alguna idea de lo que estabas haciendo? Estaban pidiendo direcciones para llegar a Tensukaku. ¿No es obvio que van por su excelencia el Shogun? Mira su postura. Parece que van a tomar té y charlar. Definitivamente van a causar problemas.
Y realmente les diste instrucciones, y además con mucha claridad. En el mejor de los casos, es entrometido. En el peor, respiró hondo y su tono se volvió pesado. Está siendo considerado un colaborador. Es traición, una ofensa capital, Arataki Ito. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment 1 comment bote. Capítulo 130. Capítulo 130. Kuki Shinobu se enojó más mientras hablaba. Kuki Shinobu se enojó más mientras hablaba, deseando poder abrir el cráneo de Arataki Ito para ver si estaba hueco por dentro. En el pasado, aunque era excéntrico, nunca se confundió en cuestiones importantes sobre el bien y el mal. ¿Qué lo había poseído hoy? Fuera del cobertizo, las figuras de King y los demás ya habían desaparecido por la esquina de la calle Machi. Dentro del cobertizo, en la penumbra, la expresión tonta del rostro de Arataki Ito retrocedió como una marea. Se quedó en silencio por unos segundos, luego con el rostro sombrío, levantó la mano y apartó la mano de Kuki Shinobu, que todavía tiraba de su cabello. Kuki Shinobu quedó atónito. Nunca antes había visto esta expresión en el rostro de Ito. Shinobu, Arataki Ito habló. Su voz no era fuerte, pero sí excepcionalmente profunda, carente por completo de su bullicio habitual. Ya no quiero ser un idiota. ¿Qué dijiste? Las pupilas de Kuki Shinobu se contrajeron levemente, pensando que había escuchado mal. Dije. Arataki Ito la miró, algo ardía en sus ojos carmesí. No quiero ser solo un oni idiota ridículo y despreciado en la ciudad de Inazuma por el resto de mi vida. Kuki Shinobu sintió que se le cortaba la respiración por un momento. Miró fijamente al familiar pero extraño jefe que tenía delante, y bajó la voz. ¿Tú, qué quieres hacer? ¿Sabes lo que estás diciendo? Arataki Ito frunció los labios, aparentemente queriendo sonreír, pero no pudo. Shinobu, quiero arriesgarme. Quiero tener una identidad real. Como hace mucho, mucho tiempo, como ese héroe de nuestra raza Oni, Lord Torachillo. En un momento como este. ¿Quieres ganarte el mérito de apoyar a un nuevo gobernante? Kuki Shinobu jadeó, su voz temblaba ligeramente. ¿Estás loco? Mire bien, ese señor, ¿no puede sentir su aura? Esa es una existencia que la gente común simplemente no puede alcanzar. ¿Quieres seguirlo? ¿Con qué? Con tu escarabajo peleando y haciendo payasadas. Sus preguntas fueron como cuchillos, pero Arataki Ito no saltó para discutir como solía hacer. Simplemente permaneció en silencio, luego levantó la mano y tocó los resistentes cuernos de Oni que tenía en la cabeza. Después de mucho tiempo. Los labios de Arataki Ito se curvaron en una sonrisa algo amarga. Es ridículo, ¿no? Un Oni matón que pasa todo el día luchando contra escarabajos en la calle y siendo perseguido por la comisión Tenryou realmente se atreve a pensar en esto. No se trata de si es ridículo o no. Kuki Shinobu sintió que el hilo de su razón se rompía. Jefe, despierta. ¿Sabes lo que esto significa? Esto es una apuesta con tu vida, con toda la banda Arataki. Y claramente era solo estaba confundida. Era el jefe que era tan simple que casi era estúpido en su memoria, realmente la misma persona que este tipo con ojos tranquilos que hablaba de apoyar a un nuevo gobernante. ¿Por qué actué como un idiota antes? Arataki Ito terminó su frase tácita, su tono era tan plano como si estuviera hablando de otra persona. Shinobu, eres más inteligente que yo. Deberías haberlo descubierto hace mucho tiempo, ¿verdad? Levantó la mano, señalando los llamativos cuernos carmesí en su cabeza, luego a los ciudadanos de Inazuma que lo rodeaban quienes, aunque no se atrevían a acercarse, todavía lanzaban miradas secretas de disgusto. Mira esto. Mira sus ojos, a los ojos de la gente de Inazuma, la raza Oni es problemática, inestable y no humana como los monstruos. Shinobu, estoy cansado. Estoy muy cansado. Ya no quiero fingir que no entiendo esas miradas, no quiero fingir que no escucho esos susurros a mis espaldas. Ese señor de Fontaine hace un momento, la forma en que me miró era diferente a la de esas personas. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder.
Coment 3 Coment Bote Capítulo 131. Capítulo 131. Estoy arriesgando mi vida. Arataki Ito levantó la cabeza y sus ojos se volvieron a enfocar mientras miraba en la dirección en la que King se había ido, donde esa aura majestuosa y palpitante todavía parecía persistir. Ese señor no me despreció. Me pidió direcciones como lo haría con una persona normal. Él cuidó de Onibaba, a pesar de que ella es solo una pobre anciana que no tiene relación con él, pero la trató como a una anciana respetada. Cuando era pequeña y casi moría de hambre, fue Onibaba quien me recogió, guardó sus propias raciones y trabajó duro para criarme. Esta bondad, más alta que los cielos, es algo que nunca podré pagar en esta vida. No quiero que ella siga siendo señalada y preocupada en su vejez por mi culpa. Este chico ni bueno para nada. Estaba tan asustada que temblaba con solo vender unas cuantas hierba naku en la calle, y tuvo que correr hasta el lejano Ritou para venderlas. Shinobu, estoy arriesgando mi vida. Voy a asegurarme de que la abuela viva una buena vida. Kuki Shinobu escuchó en silencio, las olas tormentosas en su corazón se calmaron gradualmente, reemplazadas por una compleja amargura. Así que Arataki Ito lo había sabido desde el principio. Así que debajo de esa máscara bulliciosa y despiadada, había un corazón tan sensible y exhausto. Entonces su idiotez fue la forma más impotente de supervivencia que pudo encontrar en esta nación que rechazaba la raza Ondi. Y como su estratega de mayor confianza, ella nunca se había dado cuenta de esto. Quizás, también fue porque en el fondo, ella había aceptado durante mucho tiempo la idea de que el jefe es simplemente un idiota. Kuki Shinobu permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, soltó sus puños fuertemente cerrados y suspiró suavemente. Jefe, levantó la vista y miró directamente a los ojos de Arataki Ito. Sus pupilas moradas reflejaron su expresión decidida pero aún aprensiva. Si realmente lo has pensado bien, entonces está bien. La voz de Kuki Shinobu era muy suave, pero transmitía una sensación de resolución. Te apoyo. Arataki Ito quedó atónito. Entonces, un resplandor deslumbrante brotó de sus ojos carmesí y una sonrisa brillante floreció en ese rostro generalmente tonto. Él asintió vigorosamente y soltó un fuerte MHM. Los dos no dijeron más, girándose al mismo tiempo para mirar hacia la ciudad de Inazuma. En la cima de la ciudad, la silueta de Tensukaku era claramente visible bajo el sol de la tarde. Una tormenta destinada a sacudir a todo Inazuma, e incluso a todo Teibat, había comenzado silenciosamente. Arataki Ito apretó los puños, sintiendo la sangre Oni brotar dentro de él. Esta vez, ya no era el Oni idiota. Pero en nombre de Arataki Ito, aprovechar una oportunidad que podría cambiarlo todo. Apostándolo todo. Señor. Por favor, espérame. La fuerte voz de Arataki Ito llegó desde atrás, acompañada por el sonido de pasos ruidosos. Fue visto con su cabello blanco puntiagudo, persiguiendo a toda velocidad, con una sonrisa aduladora plasmada en su rostro. Olvidé decirte que hay un atajo oculto a Tensukaku, y estoy muy familiarizado con él. Podría caminar de un lado a otro con los ojos cerrados. Ito corrió frente a King, frotándose las manos, inclinando la cabeza hacia adelante con entusiasmo, luciendo como un camarero de tienda saludando a un invitado distinguido. ¿Por qué no me dejas liderar el camino por ti? Te garantizo que es rápido y cercano. Si nos encontramos con algún tonto ciego en el camino, puedes dejármelo a mí. Después de decir eso, Arataki Ito hinchó el pecho, tratando de parecer más confiable. Lumine y Paimon observaron desde atrás, estupefactos. Paimon tiró de la manga de Lumine y susurró. Este tipo, Arataki Ito, ¿tomó la medicina equivocada? ¿Por qué de repente se volvió tan adulador? Añadió Lumine sin expresión alguna. Bien. Adulador. Paimon asintió vigorosamente. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Coment 2 Coment Bote Capítulo 132. Capítulo 132. Caminó silenciosamente al lado de Lumine y dijo en un volumen que solo los dos podían escuchar. Kuki Shinobu, que la había seguido, se cubrió la cara, incapaz de mirar. Demasiado vergonzoso, aunque podía entender la determinación del jefe, ser un perro faldero era demasiado descarado. Caminó silenciosamente al lado de Lumine y dijo en un volumen que solo los dos podían oír, su tono lleno de agotamiento por la vida.
Lo siento, Lumine, su cerebro podría estar roto. La boca de Lumine no pudo evitar temblar. Está bien, ya estoy acostumbrado. Paimon no pensó mucho. Ella flotó junto a Ito y le señaló con su dedo meñique. Arataki Ito, ¿por qué de repente te volviste tan raro? ¿No siempre dijiste el gran yo esto y aquello antes? El cuerpo de Arataki Ito se puso rígido y esa sonrisa exagerada en su rostro se congeló por una fracción de segundo. Luego se rascó la cabeza y se rió tontamente para ignorarlo. La señorita Paimon está bromeando. ¿Cómo podría un matón de poca monta como yo estar calificado para llamarse a sí mismo el gran yo? King se detuvo, se dio la vuelta y su mirada se posó en el rostro humilde de Arataki Ito. Esos ojos tranquilos hicieron que Ito se sintiera incómodo, y el coraje que acababa de reunir casi se esfumó. Unos segundos más tarde, King asintió levemente. Entonces te molestaré para que me guíes. Muy bien. Por aquí, por favor, señor. Arataki Ito sintió como si le hubieran concedido un gran perdón. Su espalda se enderezó instantáneamente, como un perro grande al que su amo le permitió abrir el camino, corriendo hacia el frente del grupo y comenzando a despejar el camino con su voz retumbante. Abran paso. Todos abran paso. ¿No ven que está pasando un VIP? Tú estás vendiendo verduras, retira tus cestas. Niños, no jueguen en medio de la carretera. Tengan cuidado de no ser golpeados. Mientras dispersaba ruidosamente a la multitud, de vez en cuando miraba hacia atrás y le ofrecía una sonrisa halagadora a King. La mano de Kuki Shinobu nunca abandonó su rostro. Mantuvo la cabeza gacha, siguiendo silenciosamente a Lumine, sintiendo que nunca se había sentido tan avergonzada en su vida. Zongi observó al joven Oni liderando el camino con gran interés, una sonrisa apenas perceptible brillando en sus ojos dorados. Interesante. ¿Puede un Oni bullicioso ser tan suave también? Clorinde permaneció alerta en todo momento, sin dejar la espada en ningún momento, con los ojos explorando los alrededores como un halcón en busca de posibles amenazas. Lynette lo siguió en silencio, moviendo ligeramente las orejas de gato, asimilando toda la información circundante. Así, un equipo con una vibra extremadamente extraña. Con Arataki Ito como el superadulador despejando el camino, avanzaron firmemente hacia el Tensukaku, el símbolo de la autoridad suprema del Raiden Shogun, en lo profundo del Tensukaku. En el pasillo vacío y solitario, solo unos pocos rayos de pálida luz del sol a través de las altas ventanas iluminaban el polvo que flotaba en el aire. Raspar, 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 un sonido rítmico y frío de fricción metálica resonó en el centro de la sala. El Shogun Raiden, o mejor dicho, quien dominaba este cuerpo en ese momento era la voluntad de ese guerrero, Raiden Ei. Estaba sentada de rodillas en el suelo, con los ojos cerrados, inexpresiva. El Musou Isin en su mano, que la había acompañado en la batalla durante 500 años. Ella lo estaba limpiando con un trozo de seda fina, una y otra vez. La espada reflejaba sus ojos de amatista. No había miedo en ellos, solo una profunda calma como la de un estanque. Y en el fondo del estanque, una astilla de llama inquebrantable. Ya viene. Esa aura, una aura tan poderosa que hizo que incluso Raiden Ei, que había experimentado la guerra de Dios, instintivamente sintiera un temblor, ya había pisado la tierra de Narukami. Ella escuchó ese latido del corazón. Fue un anuncio, un desafío. Y ella no pudo ganar. Absolutamente no pude ganar. Quizás incluso agotar la fuerza de toda la nación de Inazuma y reunir a todos los poseedores de visión, ante tal existencia, no sería más que una hormiga tratando de detener un carruaje. Raiden Ei lo sabía claramente. El nivel de esa aura ya había superado el alcance de fuerza que podía entender. Era una fortaleza de otra dimensión. Pero clac. El movimiento de limpieza se detuvo. Dentro de las pupilas moradas de Raiden Ei, un relámpago parpadeó. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment bote. Capítulo 133. Capítulo 133. No es un paleto del campo, sino Raiden Ei, quien concede a sus súbditos un sueño. Acarició suavemente la fría hoja de Musou Isin, como si acariciara la mejilla de un amante. ¿Y qué si ella no podía ganar? Le había prometido a su hermana que protegería a Inazuma para siempre. Ella era la Raiden Shogun de Inazuma, la guardiana de la eternidad que porta este cuerpo.
incluso si eso significara la muerte. Sin embargo, esa no era razón para retroceder. Todo lo contrario. Fue precisamente porque el oponente era demasiado poderoso que ella tuvo que quedarse aquí. Con la espada en la mano y este cuerpo, serviría como barrera final para Inazuma. Incluso si mi cuerpo muere, este ataque debe ser afrontado. Susurró para sí misma, su voz resonó huecamente en el pasillo. Este cuerpo es la eternidad. Justo entonces, todopoderoso Shogun. El sonido de pasos apresurados y el roce de la armadura venían del exterior del salón. Kujou Sara lideró un escuadrón de élites de la comisión Tenryou completamente armadas para protegerla. Haciendo caso omiso de la etiqueta, corrió hacia el pasillo. Esta general Tengu, usualmente conocida por su calma y decisión, ahora tenía una expresión incontenible de pánico y sudor en su rostro. Los enemigos vienen desde fuera de la ciudad. El que los dirige es, ese maldito traidor Arataki Ito. Kujou Sara se arrodilló sobre una rodilla, hablando rápidamente, su voz ligeramente distorsionada por la tensión. Por favor, trasládese inmediatamente, todopoderoso Shogun. Evite su filo por ahora. Dirigiré a mis tropas para bloquearlos aquí, Sara. Raiden la interrumpió con calma, sin dejar de mirar la espada en su mano. No puedes detenerlos. El cuerpo de Kujou Sara se sacudió y ella levantó la cabeza de golpe. Todopoderoso Shogun. Aún así, todavía, suficiente. Raiden finalmente miró a su general más capaz, con un rastro de aprecio brillando en sus ojos morados. Soy consciente de tu lealtad. Esta es una batalla de dioses. Toma a los soldados y déjate en Sukaku. Todopoderoso Shogun. Los ojos de Kujou Sara instantáneamente se pusieron rojos. Esta es una orden. El tono de Raiden no dejó lugar a dudas. Justo cuando Kujou Sara apretó los dientes, preparada para desafiar las órdenes y protegerla hasta la muerte. Una encantadora voz femenina, llena de pánico, exasperación y un atisbo de sollozo, entró como un torbellino. La figura rosada prácticamente se estrelló contra el pasillo. Sus magníficas túnicas de doncella del santuario estaban algo desaliñadas, y su hermoso rostro, que generalmente mostraba una sonrisa juguetona, ahora estaba pálido y lleno de terror. Era Yae Miko. Ni siquiera le importó su aplomo cuando se abalanzó hacia el costado de Raiden agarrando la muñeca de su mano con la espada. Estaba helada al tacto. Ven conmigo, rápido. La voz de Miko temblaba, sus orejas de zorro presionaban fuertemente su cabello. Ahora. Inmediatamente. Deja a Inazuma. Ve a Liyue, ve a Sumeru, ve a cualquier parte. Simplemente no te quedes aquí. Raiden lucía lo mejor que podía y ahora era su única amiga cercana perdiendo la compostura. Un destello de disculpa cruzó por sus ojos, pero su cuerpo permaneció inmóvil. Miko, no seas ridícula. No estoy siendo ridículo. Yae Miko estaba casi gritando, sus hermosos ojos morados estaban nublados por las lágrimas. No puedes sentirlo. Se acerca un monstruo. Viene por ti. Morirás. Realmente morirás. Tiró con fuerza del brazo de Raiden solo para encontrar a la otra mujer tan inamovible como una roca enraizada en la tierra. Sé que voy a morir. La voz de Raiden permaneció tranquila. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia tanto como nosotros disfrutamos compartiéndola contigo. Si fue así, no olvides apoyarnos dejando un me gusta, suscribiéndote a Foxverso y activando la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo nuevas historias y a hacer crecer esta comunidad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Cuéntanos en los comentarios